Para dar un poco de tranquilidad y mayor información, hemos invitado al doctor Fernando Delgado. Él es abogado, docente de la Universidad Particular San Juan Bautista, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy gentil, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en este programa en Conectados. Bueno, primero debemos transmitirle la preocupación de tantos peruanos que tienen familiares en Estados Unidos y que su situación de documentación migratoria no está al día. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los candidatos a ser deportados? ¿Qué deben hacer en todo caso? Bueno, efectivamente, a consecuencia de la asunción en el mando de Estados Unidos del presidente Trump, uno de los primeros actos de gobierno ha sido efectivamente dictar estas órdenes ejecutivas, ¿no? Como sabemos, en la cual no solamente están los ciudadanos peruanos involucrados, sino en general todas las personas claro, que están en situación de migrantes. En lo personal nos más preocupa, latinos, ¿no? Así es, más latinos. Y sí, ciertamente esta disposición no hace una clara distinción con respecto a, digamos, estatus diferenciados, porque el tema migrante es un conjunto de situaciones y casos especiales. Una situación bastante compleja, pero hay que señalar obviamente que todo ciudadano, más allá de sus fronteras nacionales o sus fronteras naturales, en una situación como esta, está en una situación evidentemente de vulnerabilidad. Yo creo que hay una serie de derechos y principalmente de directivas que deben tomarse en cuenta. Derechos en el sentido básicamente basados en tres principios que ya lo había dicho en su momento el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en el sentido de la primacía de los derechos humanos, ante todo. Segundo, el respeto al tema de la igualdad y la no discriminación. Y en tercer lugar, es una política de máxima protección. Protección reforzada. Pero eso se está respetando. No, parece que no. Pareciera que no. Dentro de estas distintas directivas que ha planteado en su momento el Alto Comisionado en concordancia con el derecho internacional, por ejemplo, encontramos que estas personas pues deben ser tratadas de manera inmediata en cuestiones urgentes, ya sea médicas o ya sea de alimentación. El respeto de su dignidad obviamente no se condice con esas imágenes que estamos viendo en las cuales los ciudadanos están esposados, sí, pues, porque hay una, presunción de inocencia. Los estados además deben comprometerse. Están siendo tratados como viles delincuentes, ¿no? Así es. Un elemento que encuentro yo importante con respecto a estas 10 directivas que estableció tanto la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y el ACNUR fue efectivamente que la conducta que una situación de migrantes o de migración no debe ser objeto de una penalización, ¿entiende? Porque hay que distinguir a aquella persona que es migrante efectivamente porque tiene, cuentas pendientes con la justicia. Hay otro tipo de migrantes que son por temas climáticos, claro, otros que son por temas, sociales, otros que son políticos, y otros que se encuentran en una situación, entre comillas, regular. O sea, aquellas personas que, por ejemplo, se le venció la visa, ya es una migración. No ha renovado. O, por ejemplo, que te metió una visa para estudios o para turismo y se le venció, y entonces es una situación de inmigrante, pero ciertamente irregular. Los derechos a los cuales se acoge un ciudadano en una condición como esta dentro del contexto de esta política exterior norteamericana, me parece ciertamente criminalizar o penalizar sin distinción a los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Y simplemente adoptar medidas que no son necesariamente, efectuadas por la policía, sino por la Oficina de Migraciones. Sí, pues. ¿No? Y hay otras agencias especiales en Estados Unidos que están ejecutando esta política, pero debe salvaguardarse en todo momento y en todo sentido y de manera irrestricta estas libertades básicas y públicas a que se encuentran en todos los estados. Sí, pues ahora, ¿qué es lo que deben hacer, hablando en el contexto nacional, sí, local, los peruanos? ¿Qué deben hacer los peruanos, en todo caso, que están en esa situación y que tienen temor de ser deportados?
Lo primero es que en el caso peruano ya la Cancillería ha precisado cuáles deberían ser las medidas de emergencia, ¿no? Los derechos fundamentales que le acoge a cualquier ciudadano en el Perú y en el extranjero. Número uno, que una persona sea informada de la condición en la que está. Ajá. Número dos, digamos, no negarse ni mucho menos tratar de contrarrestar. No ofrecer resistencia. No ofrecer resistencia, simplemente allanarse a este tipo de situaciones que suponen una expulsión. En tercer lugar, los estados se comprometen a garantizar una comunicación fluida con los consulados respectivos, sí, para darles una asesoría o en todo caso para el patrocinio y la evaluación de cada caso en concreto, ¿no? Y lo tercero es, y lo cuarto es que hay por lo menos una obligación de que cuando una persona tiene la posibilidad de decidir acerca del no retorno, que esta es una decisión libre. Y algo que me parece interesante es, no en el caso de los peruanos, pero sí por ejemplo en el caso de los mexicanos, sí, o en el caso de los venezolanos en su mayoría, o los haitianos, hay la obligación de los estados básicamente en no optar o no compeler al migrante y derivar una situación que pueda poner en riesgo tanto su vida como aquel espacio que no le brinde los necesarios elementos de sostenibilidad. Ahora, o sea, ponerlos en peligro, claro, regresarlos al espacio anterior donde efectivamente carecían de elementos básicos de supervivencia. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, a muchas familias decir, pero mi familiar está trabajando en Estados Unidos, ¿cómo lo van a deportar? O sea, la situación de los peruanos que están trabajando, o sea, digamos, en restaurantes, ¿cómo es la Pero situación? son irregulares, pues, en el sentido de que, claro, en el sentido de que, digamos, la cuestión migratoria es una cuestión sumamente compleja. Hay, digamos, ciertos estatus, aquella persona que entra a Estados Unidos y que tiene, digamos, ciertamente una especie de condición de una audiencia, como ha pasado el día de hoy al mediodía con los ciudadanos venezolanos, por ejemplo, ¿no? Que se han cancelado hay 300.000 personas que tienen que regresar al país. Otros que ya han sacado permisos de trabajo. Sí, ¿no? pues. Y hay otros que ya, digamos, se están regularizando. El hecho de que tú tengas una actividad laboral en otro país no te garantiza en absoluto el estatus. Hay que comprender lo siguiente, una persona puede, acá en el Perú tenemos una situación con los señores venezolanos, ¿no? Muy diferente. Claro, que trabajan acá, pero sin embargo que están en una situación de irregularidad o de ilegalidad. El hecho de tener un vínculo laboral, digamos, precario, entre comillas, verbal, sin contrato de trabajo, porque ya no es posible, porque deben tener por lo menos lo que se llama este PDT, que ya se canceló. Entonces significa de que eso no es una situación que pueda convalidar el hecho de este tipo de deportaciones o expulsiones de ciudadanos. Ahora, frente a esto, qué difícil, perfecto, sí. Qué difícil. Tú tienes una actividad laboral, perfecto, pero tu condición es una condición ilegal. Ahí ni la persona que ha contratado a esta persona le puede apoyar. Tampoco. No puede hacer tampoco. nada. Hay que tomar en cuenta una cosa, las políticas migratorias en los estados son decisiones autónomas y soberanas. Cada estado maneja su política migratoria, su ingreso y las políticas para implementar esto dentro de su autonomía, dentro de su autoridad. Nos guste o no nos guste, yo creo que hay que respetar esa soberanía. Al igual que el Perú en su momento permitió el ingreso de venezolanos, ahora el señor Trump, digamos, ha desandado toda la política que tuvo en su momento el señor Biden. Una política ciertamente muy concesiva. Sí, pues. Muy concesiva. Igualmente, por ejemplo, el año pasado tuvimos un conflicto con México en el sentido que no permitía el ingreso ciudadano salvo con una visa. Eso. Entonces, como yo no sé si represalia, el Estado peruano también exigió visa a los ciudadanos mexicanos. Las políticas migratorias tienen un elemento importante de autonomía. Que los ciudadanos deben saber, deben conocer. Deben saber, claro, pero en el cumplimiento de esas políticas migratorias, digamos, con una cierta orientación también de política, de una cuestión social, de una cuestión de seguridad,
yo creo que no pueden incurrirse en excesos, ni mucho menos en violaciones de estas 10 directivas que ha establecido en su momento el ACNUR y de principios básicos, ¿no? Ahora, estos peruanos que sean deportados, ¿podrán reingresar a Estados Unidos o ya no? Me parece que hay que ver caso por caso. ¿Cómo han ingresado? Si tenían ciertamente ya una cita, si ya tenían permiso de trabajo, cuál era su condición y además si debe haber también un filtro para establecer la existencia de antecedentes. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, cada caso es distinto, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno del señor Trump lo que ha hecho es simplemente, sin distinguir situación alguna en este grupo de personas que son migrantes, lo que ha buscado ha sido penalizar y establecer esto, y lo dijo la secretaria de Estado hoy día en la mañana, la vocera de la Casa Blanca dijo muy claramente: persona que está de ilegal en Estados Unidos ya es considerado como una política, está considerado como un criminal. O sea, es un crimen. Sí, qué difícil. Por eso es importante rescatamos lo que usted ha dicho hace un momentito. Todo ciudadano debe conocer, ¿no?, la política migratoria de cada país. No es meterme a una casa ajena y estoy acá adentro y ya nadie puede sacarme. No es así tampoco, ¿no? Tiene que conocer perfectamente a dónde está yendo, por qué está yendo. No es porque a mí me va mal en el país, ya tengo deseos, mejor me voy a Estados Unidos, me voy. No es así. Como siempre se ha hecho, ¿no? Debe haber por lo menos un previo conocimiento de la condición, de la regulación migratoria, aparte de las condiciones en las que uno va cuando emigra, efectivamente. No, yo creo que Estados Unidos no es primera vez que expulsa a los inmigrantes, ya lo han hecho en otras oportunidades. Lo que pasa es que en este caso la criminalización de este estatus de un migrante en general, sin tomar en cuenta el origen y la condición, ojo con esto, porque como le dije hace un rato, hay personas que emigran por cuestiones políticas, hay personas que emigran por conflictos. Aquí se ha puesto en el mismo saco a todos. No, hay personas que, digamos, han migrado porque que han traspasado fronteras físicas, y hay personas que simplemente se quedaron de manera irregular en un país. Entonces hay que distinguir una serie de casos, ¿no? Entonces, el hecho de criminalizar este tipo de conductas, por un lado, y no hacer un análisis en el caso en concreto, yo creo que debe ser una preocupación que debe manejarse, considero, de manera bilateral en algunas circunstancias, y en otros casos, como la problemática venezolana de nuestro país, debió encontrarse fórmulas más imaginativas. Sí, pues ahí la Cancillería tiene. Me refiero, por ejemplo, cuando hubo el problema de Chile, de ciudadanos venezolanos que fueron expulsados de Chile los puso en la frontera, en Chacayuta. Y en Santa Rosa el Estado peruano los recibió, no siendo el problema de los peruanos. Yo creo que salidas que son compatibles con el derecho internacional es, por ejemplo, crear corredores humanitarios. Cada país se encarga de la seguridad y de acoger y que sigan su camino hasta ciertos puntos fronterizos, cosa que nunca se hizo. Importante lo que nos ha dicho, hay mucho que hablar. Así es. Y le vamos a invitar a una próxima oportunidad para que nos amplíe más este tema. Doctor Delgado, le agradecemos por estado aquí con usted. Muy gentil, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Primera vez que estoy en este programa, gracias a una invitación de la Universidad San Juan Bautista de la cual soy docente, y bueno, muy grato, y hoy día es un día complicado para todos, ¿no? Sí, el tema del fútbol, el señor presidente venezolano, también terminó la Champions hoy día, el Madrid no clasificó entre los ocho primeros, así es, eso sí es la mala noticia. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias, doctor Fernando Delgado, abogado y docente de la Universidad Particular San Juan Bautista, estuvo aquí en Conectados Noticias. Vamos a un corte comercial, retornamos con más, no se muevan.